Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde en redes sociales. Yo soy Mónica Camacho y esta ocasión vamos a hablar de esta disputa que se presenta en el interior del Partido Acción Nacional y en el interior de Morena por la selección de sus candidatos, estos candidatos que van a participar en el proceso comicial de este año, en el que se renovará la Cámara de Diputados, el Congreso de Puebla y las 217 presidencias municipales del estado. Y para hablar de este tema y de las implicaciones jurídicas que ya se están viendo en estas contiendas internas, se encuentra con nosotros Gerardo Sarabia Rivera, quien fue presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y a quien le doy la bienvenida a este programa. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Mónica. Gusto en saludarte. Te agradezco mucho la invitación a tu programa. Nada que agradecer, Gerardo. Es muy importante escuchar la voz de un especialista en este tema porque seguramente muchas de estas candidaturas que se están entregando van a ser impugnadas y será un tribunal el que decida si es procedente o no el tirar abajo una candidatura, el retomar un proceso de selección. Y para ubicarnos en esta situación que ayer, pues tomó un impulso muy fuerte con protestas tanto en el Partido Acción Nacional como en Morena. Vamos a reproducir unos videos en donde los militantes inconformes hacen señalamientos de las irregularidades que ellos han detectado en la designación de los abanderados de ambos partidos. En uno vamos a escuchar a Eliseo Lezama Prieto, exalcalde de Tehuacán, y en el otro a Mario Bracamonte González, delegado del Consejo Estatal de Morena. Respecto a los criterios con los que se negoció la alianza, no fuimos informados acerca de las consideraciones que se tuvieron para ceder a otros partidos posiciones importantes, donde nuestro partido tiene posibilidades de triunfo. Llama la atención que la asignación de posiciones entre los partidos que conforman la alianza no corresponde al porcentaje de votación histórica de las 4 últimas elecciones, por lo que entre la militancia existe la impresión de haber cedido espacios de más a otros partidos. La militancia tampoco fue informada en cada distrito, análisis que debió hacerse de manera minuciosa, municipio por municipio y distrito por distrito, para no dejar fuera a perfiles competitivos de ambos géneros, como ocurrió, con lo que quedaron descartados arbitrariamente. La dirigencia estatal ha ignorado sistemáticamente la opinión de la militancia, incluidos muchos comités municipales, a los que ignoró y se les impusieron planillas sin ser tomados en cuenta. Se aprecia en la designación de candidatos actos de nepotismo y compadrazgo, a los que se privilegian a familiares y amigos incondicionales de la presidenta Genoveva Huerta. Yo creo que más bien la Comisión Nacional de Elecciones pues es la que no nos está diciendo qué está haciendo para seleccionar las candidaturas. La convocatoria ha salido diciendo que habría encuestas, pero yo no pienso que vayan a encuestar a 220,000 perfiles en todo el país o 215,000 entre 5 personas, ¿verdad? Ni en todos los encuestadores del país alcanzan para encuestar eso. Entonces, por eso se emitió una sentencia, el Tribunal Electoral emitió una sentencia diciendo se tiene que mostrar a los interesados la encuesta, los métodos, el universo encuestado, etcétera, etcétera. No puede ser la opacidad y las decisiones cupulares o de camarilla, que yo no estoy diciendo que se hayan adoptado, pero que al no haber claridad, pues se presta a la suspicacia y a que todo el mundo piense lo que sea. Entonces, la militancia en los estados, no solo es Puebla, se siente en la incertidumbre y se siente alejada de estas decisiones. Entonces, si va a haber revanchas o no, por ser leales a los principios, por cumplir con la democracia, por cumplir cabalmente con los estatutos, bienvenida sea. Gerardo, ¿qué te parecen todos estos señalamientos? Me parece que existen coincidencias, en ambos partidos se acusa que existe opacidad,
que no se conocen los criterios bajo los cuales se llegó a la determinación de impulsar a un perfil en específico, y también hay un señalamiento muy claro de que los órganos responsables de depurar las listas de aspirantes aprovecharon esta posición, sus integrantes aprovecharon esta posición para impulsar a sus cercanos o a familiares o incluso a ellos mismos. Tú, como especialista en la materia electoral, que resolviste muchos litigios de impugnaciones contra candidaturas, ¿qué es lo que te parece todo esto? ¿Tú crees que tienen razón en que podría ser impugnable esta selección de candidatos? Bueno, muchas gracias, Mónica, por la pregunta. Me parece sumamente interesante porque además pues está en vilo en este momento las decisiones de los órganos partidarios, concretamente ahorita lo que estamos hablando, lo que estamos oyendo y viendo el caso de Morena y en el caso del PAN concretamente. Yo tengo una opinión ahora desde el punto de vista como ciudadano de gran preocupación, y creo que la podemos compartir con toda la ciudadanía respecto de lo que está pasando al interior de los partidos políticos. Porque los procesos de selección de las candidaturas internos de los partidos políticos no pueden ser de manera arbitraria ni tampoco discrecional. Deben en todo momento de observar determinados principios que están consagrados en la máxima norma jurídica de nuestro país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto también en sus estatutos y en las demás leyes aplicables, la Ley General de Partidos Políticos, la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a nivel nacional, y el Código Comicial en el Estado de Puebla. Y si bien es cierto, los partidos políticos rigen sus actos y su funcionamiento interno con base en un principio de autoorganización y autonomía, tampoco pueden ser decisiones ni funcionamientos aislados de estos principios que le dan vida efectiva y sana a lo que todos anhelamos, que es la democracia, ¿no? ¿Cuáles son estos principios que han generado algunos posicionamientos muy legítimos y a mí me parecen muy válidos de diversos militantes y de la propia ciudadanía? Pues los que ya conocemos: objetividad, transparencia, máxima publicidad, independencia, imparcialidad, ¿no? Y objetividad concretamente. Y lo que aquí se está cuestionando por varios militantes de estos partidos políticos es que no se observaron estos principios. Independientemente de que el método de selección de los candidatos o candidatas a los diferentes puestos de elección popular, ahora en Puebla nos toca, como decías bien, las 217 integrantes de los ayuntamientos, perdón, los integrantes de los 217 ayuntamientos que conforman el Estado de Puebla y los diputados y diputadas al Congreso del Estado. Bueno, lo cierto es que estos procedimientos están regulados en sus estatutos, en sus documentos básicos, pero no necesariamente eso quiere decir que estén cumpliendo con la observancia de los principios constitucionales a los que me he referido anteriormente. Entonces sí genera una gran preocupación en la militancia y en la propia ciudadanía. ¿En qué puede derivar ello, independientemente de las impugnaciones? Bueno, pues es en un desánimo de todos los electores para acudir a las urnas, porque no hay una motivación política real, ¿no? Me parece que todo esto hace ver una perversión al sistema democrático que nos hemos dado todas y todos los mexicanos en nuestro país. Entonces, ¿tú crees que esto va a generar que los ciudadanos se ausenten de las urnas en un contexto que de por sí es complicado, porque estamos en un contexto de pandemia? Sí, sí, vaya, va a ser una jornada electoral complicada, como tú decías, por el tema de la pandemia, aunque ya los órganos electorales han emitido ciertos lineamientos para tratar de contener los contagios. Espero que sean suficientes, pero más allá de ello, el otro elemento preocupante pues es que los partidos políticos no están cumpliendo, como estamos viendo, con sus fines que se habían establecido en la Constitución. Vamos a recordar que los partidos políticos son considerados como entidades de interés público, y con base en ello, ese interés público es el que se debe de proteger permanentemente.
Y se debe de respetar también la militancia que conforma los partidos políticos. Pareciera que las élites, las cúpulas, las dirigencias no lo están haciendo así y solamente se está obedeciendo a intereses de grupo, de camarillas. Y eso es realmente preocupante para la vida democrática de nuestro país y de nuestro Estado. Este es uno de los señalamientos principales de los aspirantes inconformes, que no sé, en estos procesos de selección todas fueron designaciones, es decir, un órgano de una fuerza política integrado por un número de personas integrantes de estos partidos decidieron quiénes iban a ser los candidatos. Fíjate que tanto Morena como el Partido Acción Nacional justificaron estas determinaciones precisamente en la epidemia por coronavirus, que no había condiciones para realizar contiendas internas. ¿Tú crees que jurídicamente esto está justificado? Sí, a ver, sí está justificado porque lo prevén los propios estatutos, que son los documentos normativos desde el punto de vista jurídico que rigen su funcionamiento y su actuar interno en los procesos a los que nos estamos refiriendo. Pero eso no quiere decir que los procesos o los métodos de designación sean de manera arbitraria, no solamente discrecional, sino que no deben de ser arbitrarios. Y ciertamente lo que hemos visto y de lo que se han quejado todas estas militancias es de que se han presentado elementos de opacidad, de falta de neutralidad, de parcialidad en la toma de las decisiones, inclusive con la designación de candidatos y candidatas que son compadres o son cuñados de las Primos, esposos. primos, esposos. Entonces, no quiere decir que no tengan derecho a hacerlo. Lo que tenemos que analizar es cómo es que tomaron esa decisión los integrantes de los órganos partidistas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. En el caso concreto del Partido Acción Nacional, ¿quiénes integraron la Comisión Permanente Estatal y cuántos de ellos y ellas finalmente resultaron beneficiados con algunas candidaturas, ya sean regidurías o en las propias diputaciones, candidaturas a diputaciones locales? ¿Y qué relación hay con quien tiene, pues evidentemente, una gran influencia en ello? El ejemplo, por ejemplo, de Jicotepec de Juárez en la definición de la candidatura. La propuesta que hizo la Comisión Permanente Estatal fue en favor de Kevin Vargas Ramírez. Kevin Vargas Ramírez, como todos sabemos, porque es un hecho notorio y ustedes mismos lo han reportado, es hermano de Irving Vargas Ramírez, el representante del Instituto del PAN ante el Instituto Electoral del Estado. Y este personaje es la pareja sentimental con la que vive la presidenta del Comité Directivo Estatal, Genoveva Huerta Villegas, que además la designación, hay que recordarlo estatutariamente, del representante del PAN ante el Instituto Electoral del Estado es una facultad estatutaria que puede ejercer y que la ejerció la presidenta del Comité Directivo Estatal. Pero además también la presidenta del Comité Directivo Estatal es a la vez la que preside la Comisión Estatal Permanente, que es la que se encargó de hacer las propuestas que fueron aprobadas posteriormente para las candidaturas correspondientes. Entonces, no podemos dejar de lado que hay una muy fuerte presunción de parcialidad en ese sentido por la influencia que puede tener un dirigente estatal, el máximo dirigente o la máxima dirigente estatal en ese partido político, con una influencia en los que integran los propios órganos partidarios, ¿no? Entonces, eso es lo que se cuestiona. Ante este escenario, independientemente que tenga o no tenga derecho a participar Kevin Vargas, por ejemplo, pues se tienen que tomar determinaciones con base en un sustento objetivo, en indicadores objetivos. Se hablaba de que se iba a hacer una medición a través de encuestas, pero nadie conoció la metodología concreta de estas encuestas, quiénes iban a ser los encuestadores, las empresas encuestadores, y cómo lo iban a desarrollar, y cuáles fueron los resultados, cuál fue el universo, cómo se tomó esa determinación. Entonces,
Eso es falta de transparencia y falta a un principio fundamental también, que es la máxima publicidad, para que todos y todas las militantes, simpatizantes y la ciudadanía en general tengan claridad en lo que está pasando en sus procesos internos, tengan certidumbre, que es lo más importante. Porque al tener certidumbre, pues se genera también prácticamente por automático la confianza. Cuando no hay certidumbre en los procesos de los propios partidos a los que se pertenezca, pues entonces genera una gran desconfianza que a final de cuentas se va a traducir necesariamente en una muy baja participación y muy mala participación por el desánimo natural que puede existir. Todo esto es una perversión a los sistemas democráticos y al sistema democrático que nos hemos dado en México. Gerardo, tú mencionas el caso de Kevin Vargas. También hay otro caso que está vinculado con Genoveva Huerta, que es el de su particular en el PAN, Alain Muñoz, integrante de la comisión permanente, quien logró una candidatura a regidor por Cuautlancingo en estas mismas decisiones que tomó este órgano intrapartidista para distribuir las candidaturas. No, bueno, a ver, pan y pambacito, ¿no? Juez y parte. Lo ideal es que se hubiera renunciado o abstenerse en el mejor de los casos de participar en el órgano que iba a tomar esas decisiones. Tengo entendido, porque ha habido reportes periodísticos en ese sentido, de que quienes fueron beneficiados con alguna candidatura sí renunciaron, pero minutos antes o muy poco tiempo. Entonces, claro, solamente en el proceso en el que se sometió a votación la candidatura en la que ellos estaban vinculados. Pues sí, pero ahí estaban en la toma de las decisiones previas, cabildeando y eso, y no hubo la participación de todos, ¿no? Y el conocimiento fundamentalmente de qué es lo que estaba pasando. Claro, yo entiendo que las condiciones de la pandemia son muy delicadas, ¿no? Pero ante este escenario en donde no se puede ir a participar abiertamente, bueno, pues deben de ser más estrictos en cuanto a que los criterios de objetividad, estos indicadores que van a ser la base para tomar las decisiones, pues sean conocidas por todos previamente, cosa que no sucedió en ninguno de los partidos políticos de los que estamos hablando. Y no cuidaron sus procesos internos. No cuidan sus procesos internos y eso es objeto de revisión por parte de los tribunales, ya sea a nivel local y eventualmente a nivel federal en la sala regional de la Ciudad de México. Bueno, ya hablamos del caso del PAN, pero también está una situación similar en Morena, donde la designación de candidatos corre a cuenta de un órgano nacional denominado la Comisión Nacional de Elecciones, en donde, bueno, en las últimas, el domingo pasado, bueno, en estos días, este órgano intrapartidista de Morena determinó ya algunas de las candidaturas a diputados federales. Y sorprende el caso, por ejemplo, de la diputada federal Julieta Vences, quien recibió la autorización de la Comisión Nacional de Elecciones para buscar la reelección a través de Morena. Y destaca este caso porque Julieta Vences es esposa de Carlos Alberto Evangelista, quien es integrante de la Comisión Nacional de Elecciones. Y también hay otro caso que llama la atención, por ejemplo, el del candidato por Atlisco, Miguel Carrillo Cubillas, quien es identificado como primo de Mario Delgado, presidente nacional de Morena e integrante de la Comisión Nacional de Elecciones. Me parece que se están viviendo situaciones muy similares. Situaciones similares y preocupantes. Y no quiero decir que alguno de ellos, ya sea Julieta Vences o Miguel Carrillo, no tengan derecho a participar. Por supuesto que están expeditos sus derechos porque no conocemos que haya una resolución en contra que restrinja sus derechos político-electorales, entonces los tienen expeditos. Por una parte, la diputada Julieta Vences ejerce su derecho constitucional para poder ser postulada en un mecanismo de reelección, es muy válido. Y por otra parte, Miguel Carrillo, bueno, pues tiene expeditos sus derechos y tiene una trayectoria ahí muy clara e interesante. Pero lo que aquí se cuestiona no es que sean ellos y ella candidata y candidatos. Lo que se cuestiona es cómo se dio este procedimiento, cómo se dio a conocer para que todos sepan
cuáles fueron las reglas y cuáles fueron los mecanismos concretos de valoración para la toma de las decisiones. Ese es el problema. No hay no hay conocimiento de qué fue lo que sucedió. No hay transparencia, no hay claridad en las cosas. Y eso es la incertidumbre. Y eso es lo que seguramente se impugnará en algún momento. No sé si en todos los casos, pero en muchos de ellos así va a ser seguramente. Gerardo, hay una parte de la situación que vive en Morena que destacó mucho, que fue el hecho de que la Comisión Nacional de Elecciones incumpliera los plazos establecidos en su convocatoria. Claro. El hecho de que me parece que tenían establecidos que el 14 de marzo tenían la obligación de dar a conocer las listas de registros de aspirantes procedentes, situación que no aconteció, situación que se incumplió. ¿Tú crees que este simple hecho, el hecho de que no se acatara una fecha, podría provocar que se impugne todo el proceso? Es muy probable que así sea. De hecho, ya ha habido impugnaciones en ese sentido. Y la Sala Regional determinó dar una fecha perentoria para que se pudiera cumplir este agravio concreto de varios que impugnaron. Y determinó que a más tardar el día 25 de marzo, o sea, el día de mañana, tendría que cumplirse ello. Pero pareciera que las cosas no van a ser así y que se puede alargar incluso hasta el día 11 de abril. ¿Qué pasa el día 11 de abril? Bueno, pues vence el plazo para el registro de las candidaturas a nivel local en el Instituto Electoral del Estado. Y esto, pues, deja un margen prácticamente nulo para poder hacer efectivo el acceso a la justicia pronta y expedita. Ahora, eso no quiere decir, digo, a ver, no sé qué están pensando los partidos políticos y las dirigencias, si creen que alargar los procesos hasta el último no van a ser objeto de impugnación o no puede haber que les puedan tirar las candidaturas. Eso no es cierto, porque hay criterios muy claros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que pudieran inclusive revocarse esas determinaciones y las candidaturas ya registradas, se cancelan las candidaturas y se puede reponer el procedimiento. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que el plazo para poder pues organizarse para el inicio de las campañas va a ser menor en todos los partidos políticos y eso es un gran problema, ¿no? Digo, hay tiempo porque todo el mes de abril prácticamente es el periodo de intercampañas y las campañas locales inician el 4 de mayo. Tenemos un mes de campañas políticas, ¿no? Pero aún así, yo creo que no es lo correcto, no es lo ideal en este sistema democrático de nosotros. Esto es en cuanto a la convocatoria de Morena. Hay posturas dentro del propio PAN. Una de ellas encabezada por Ricardo Gali Saucillo, quien se registró como aspirante a la presidencia municipal de Puebla, quien aseguró que el hecho de que hubiera esta determinación en la Comisión Permanente Estatal de Acción Nacional de entregar las candidaturas o a integrantes de este órgano o a familiares o a personas muy cercanas, estaría representando una vulneración al artículo 44 de la Ley General de Partidos Políticos, donde se establece justamente lo que tú señalabas, ¿no? La obligación de que los órganos internos responsables de la postulación de candidatos a cargos de elección popular a garantizar la imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia, paridad y legalidad en sus procesos. ¿Este sería motivo suficiente para tumbar, en el caso del PAN, su proceso de designación? No necesariamente. A ver, sí se debe de garantizar ese principio de imparcialidad en términos del 44 de la Ley General de Partidos Políticos. Eso no quiere decir que aquellos parientes, padres, amigos o lo que se esté cuestionando, no puedan ser los y las candidatas, ¿no? Porque sus derechos político-electorales están expeditos, los pueden ejercer y si no sería un problema de discriminación. No. Lo que se tiene que acreditar y se tiene que dar a conocer de manera muy clara hacia todos es cómo se tomó esa determinación. ¿Cómo fue que no influyó, no influenció el parentesco o la relación afectiva conocida por todas y por todos en
en la designación y en el proceso de designación. Aquí tiene que operar un asunto en contrario, porque hay una presunción muy fuerte de parcialidad y de falta de neutralidad, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues lo que se tiene que hacer es transparentar todo el proceso. Ese es el tema, que se transparente el proceso para que todos estén confiados en que las cosas se hicieron correctamente, ¿verdad? Ese es el principal reto que tienen entonces estas fuerzas políticas. ¿Tú a qué crees? ¿A qué crees que obedezca el hecho de que no lo estén haciendo, que no estén transparentando estas decisiones, la motivación que tuvieron al realizar estas decisiones? Híjole, de entrada yo te diría a una enorme falta de respeto a su propia militancia, de entrada, y una enorme falta de respeto hacia la propia ciudadanía, a querer tratar a los ciudadanos y a las ciudadanas como menores de edad, como que no hay una cultura democrática y pues a un exceso de confianza en lo que pudiera suceder. Yo no quisiera hablar de lo que se ha venido platicando y reportando en los diferentes medios de comunicación respecto de ventas de candidaturas y todo esto, porque pues no tenemos los elementos probatorios para tal efecto, ¿no? Pero sí lo que te puedo decir es que lo que está pasando es muy preocupante y tienen que transparentar todo y tienen que poner a la vista de toda la ciudadanía y de sus propios militantes cuáles fueron los mecanismos concretos sobre indicadores objetivos que no dejen lugar a duda de que lo que sucedió fue absolutamente legítimo y legal, porque hay una gran diferencia. Ahora, se ha hablado de que hay la facultad discrecional en la toma de esas decisiones, pero no quiere decir que esa facultad discrecional pueda ser arbitraria, ¿no? Y opaz. Tiene que ser muy claro todo para que no quepa lugar a dudas de que vamos a un proceso electoral y a una jornada electoral con candidatos que verdaderamente representen los intereses de la militancia. Hace rato escuchaba en uno de los videos y de los audios que no está correspondiendo la definición de los mejores perfiles con relación a un porcentaje de votación histórica con relación a estos partidos políticos. Entonces, ¿a dónde está esa valoración que hicieron los órganos de la toma de decisiones para la definición de las candidaturas? Nadie las conoce. Pues denles a conocer, pues, para que todos sepamos que se está haciendo las cosas correctamente, ¿no? Y si no es así, pues va a haber impugnaciones, evidentemente. Va a haber impugnaciones seguramente y va a ser una tarea enorme la que tendrá que cumplir tanto los tribunales, el tribunal local como el tribunal federal para atender todas estas inconformidades. Claro. Gerardo, también me gustaría abordar otro asunto. Ya ahorita abordamos el asunto de la inconformidad que existe en la militancia y en los liderazgos de Morena y el PAN. Pero recientemente también hubo una decisión muy importante por parte del Senado de la República que tiene que ver con la conformación del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, órgano del que tú formaste parte como magistrado presidente, y Sí. fue la decisión de entregar la magistratura, una magistratura a la que estaba pendiente de asignación tras la conclusión de tu mandato, a Idamis Pastor Betancur. ¿Qué te pareció esta decisión? ¿Conoces a la nueva magistrada? ¿Qué te parece su perfil? Pues mira, no la conozco personalmente, tengo algunas referencias por sus redes sociales, que se dedicó al derecho penal en el Estado de México, prácticamente me parece que toda su carrera jurídica la ha desempeñado ahí, en el rumbo de Catepec, que formó parte de un despacho jurídico especializado en el área penal y pues, que se inscribió al proceso de la convocatoria correspondiente. Acuérdate que cuando se emitió la convocatoria en un principio, el Senado de la República lo hizo de manera abierta e inclusive consideró la posibilidad de la ratificación. Por eso fue que en un primer momento yo me inscribí para poder ser considerado en esa ratificación. Bajo esa tesitura, mi opinión era que si se iba a designar un magistrado, pues el único que podía hacerlo era yo, bajo la figura de la ratificación. Fuera de la ratificación, la designación tendría que recaer en una
mujer, de aspirante, porque en abril, acuérdate que fueron publicadas algunas reformas correspondientes a la LEGIPE, en donde se consideraba la alternancia en el género mayoritario en las nuevas designaciones. El Senado de la República determinó no procedente o no me ratificaron a mí, pero contrario a lo que te estoy diciendo, designaron a un varón, a Freddy Erazo. Mismo nombramiento que fue impugnado, me parece, por 11 de las aspirantes mujeres, y la Sala Superior determinó, fundados los agravios, echó para abajo esa designación y ordenó al Senado que la designación fuera en favor de una mujer. Recayó en la maestra Idamis Pastor Betancourt, y creo que hay una impugnación ahí al respecto, porque le señalan que ella pues no cumple con el tema de ser originaria y residir aquí en el estado de Puebla, tener ese arraigo y ese conocimiento también en materia de electoral, ¿no? Que se exige desde la convocatoria. ¿Qué opino de esa impugnación? Bueno, la tendrá que resolver Sala Superior, pero yo creo que no va a proceder. O veo Lo ves muy complicado para la procedencia de esa impugnación. Te voy a decir por qué. Porque el proceso de designación de las magistraturas electorales locales va por etapas, ¿no? Entonces, hubo una etapa en donde se revisaron los requisitos del registro y hubo un dictamen de procedencia de la Comisión de Justicia, en donde pasamos todos los que nos habíamos inscrito, incluyendo a la maestra Idamis Pastor. Y ese dictamen concretamente de esa etapa no fue impugnado por nada. Entonces ya quedó firme, ¿sale? En esta nueva etapa de la designación, pues solamente se procedió dentro del abanico de las aspirantes mujeres a definir quién iba a ser. Y se tenía que tomar la determinación por el voto de las 2/3 partes de los integrantes en ese momento del Pleno. Y así sucedió. Ella creo que obtuvo 81 votos, que rebasaba las 2/3 partes o acreditaba las 2/3 partes de los votos. Y me parece muy complicado que pudiera echarse para abajo ese nombramiento. Lo que hay que celebrar aquí, y debo de reconocerlo y aplaudirlo, es que se hizo efectivo el asunto de la paridad de género, en la alternancia en el género mayoritario. Yo he sostenido invariablemente que la participación de las mujeres debe de ser más proactiva y debemos de contribuir todos a que ello sea así. Es lo más sano, porque además, pues recordemos que las mujeres tienen una gran influencia, un gran peso y por supuesto una gran capacidad para poder desarrollar todos y cada uno de los trabajos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, parte de estas políticas públicas y acciones afirmativas para la participación de las mujeres de manera pasiva y de manera activa en la vida pública es muy válido y es lo más adecuado. Gerardo, sin intención de descalificar a ninguno de los aspirantes, sí tenemos que tocar el asunto político, estas acusaciones que hubo de que el senador Alejandro Armenta Mier pudo haber influido para la designación primero de Freddy Erazo, quien era su asesor jurídico y quien llegó a rendir protesta de cargo, y después se le retiró esta posición precisamente por lo que tú comentas, los criterios de paridad de género. Y también hay versiones de que pues también Idamis Pastor podría haber logrado esta posición por la influencia de este mismo senador. Incluso me llama la atención que cuando fue la toma de su protesta ante el presidente del Senado, una de las fotos que se difunden es la de ella junto con Alejandro Armenta, sin el ánimo de restar legitimidad ni importancia al trabajo de Idamis Pastor. ¿Qué te parece todo esto? Porque pues no, tampoco se puede dejar de lado este tipo de señalamientos. ¿Tú crees que sí hubo esta influencia? Me consta, en el caso del ex magistrado Freddy Erazo, pues era evidente, ¿no? El acompañamiento desde hace muchos años con el senador ahora Alejandro Armenta en sus diferentes trabajos políticos, y era un hecho notorio que así era, ¿no? Pero en el caso de la magistrada Idamis Pastor, pues la verdad es que yo no tengo mayores datos al respecto. Lo que sí es un hecho es que
al seno del Senado de la República, pues el senador Armenta tiene una gran influencia, una muy fuerte cercanía con el líder del propio Senado, el Ricardo Monreal, y bueno, pues así están las cosas, ¿no? Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que el Senado se integra por 128 miembros, ¿no? Y todos tienen su voto, y su albedrío, supongo que libre para tomar decisiones, bien pensadas o no, pero pues eso es su decisión. Y ese es el tema de todo esto, que tiene mucha relación con lo que estábamos hablando de los partidos políticos. ¿Cómo se toman las decisiones trascendentales en nuestro país para los asuntos públicos? Solamente por mayoría, ya sea simple o mayoría calificada, incluso por unanimidad, y eso es suficiente para alcanzar el ideal de una vida democrática adecuada y sana. Yo creo que no, porque si no, eso se traduce en lo que se ha llamado la tiranía de las mayorías, ¿no? Las decisiones democráticas no solamente deben de tomarse por votos mayoritarios o inclusive unánimes, deben de tener un soporte real, palpable, ¿no? Que todos tengamos la certeza de que se tomaron no solamente porque se consensaron los acuerdos, no, que haya confianza, elementos que nos den a toda la ciudadanía la confianza de que fueron las mejores decisiones, las más democráticas, que permitan el ideal democrático. ¿Qué significa el ideal democrático? No solamente el aplauso o el voto mayoritario, significa el constante mejoramiento de las condiciones de vida de toda la sociedad, y así lo define la Constitución en el artículo 3º, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos revisando el actuar de todos para que tomemos las mejores decisiones este día de la jornada electoral, el 6 de junio. Así es, y me parece que en esta situación, como tú mencionas, pues aunque no es el ámbito electoral, el hecho de la designación de la nueva magistrada del tribunal, sí tiene que ver con lo que refieres, que es la decisión de las mayorías. Yo creo que sí tiene ya que transparentarse más, claro, fundamentarse más para que no haya estas dudas claro. de qué fue lo que se encontró detrás de todas estas determinaciones. Gerardo, fue una charla muy interesante. Te agradezco de verdad muchísimo que hayas aceptado platicar de estos asuntos tan importantes. ¿Algo que desees agregar? Sí, agradecerte la oportunidad de platicar contigo, siempre es un placer hacerlo. Y ahora desde esta trinchera particular, ¿no? De lo que yo siempre me dedicaba, que es el litigio especializado en materia electoral. Ahora estamos conformando una firma, ya hay varios abogados y abogadas que la integran, se llama Comicia, y que está al servicio de toda la ciudadanía, pues para poder aprovechar esta experiencia que hemos tenido, tanto en el litigio electoral antes y como parte de nuestra trayectoria en la integración del Tribunal Electoral del Estado, la interacción con otros tribunales electorales locales y a nivel federal también, ¿no? Entonces, pues allí estamos a la orden de toda la ciudadanía, para lo que se ofrezca. Muy bien, Gerardo, pues te deseo mucho éxito, seguramente lo tendrás. Muchas gracias Mónica, gracias a todos ahí en la Jornada de Oriente, a tu programa, a las reporteras, y siempre a tus órdenes. Muchas gracias, Gerardo. Y también les doy un agradecimiento a todos los que siguieron esta transmisión. Ya nos estaremos viendo el próximo lunes en una entrevista más para las reporteras de la Jornada de Oriente. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.